Bienvenido a una lección sobre el teorema de congruencia de piernas hipotenusa. Este teorema nos dice que si la hipotenusa y la pata de un triángulo rectángulo son congruentes con la hipotenusa y la pata de otro triángulo rectángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Entonces si tenemos dos triángulos rectángulos, y eso es importante recordar porque solo se aplica a los triángulos rectángulos, y la hipotenusa de un triángulo congruente con la hipotenusa de otro, así como con una pata correspondiente. Entonces los dos triángulos rectángulos son congruentes. Si echamos un vistazo a la información dada, tenga en cuenta que tenemos lado, ángulo lateral, lo cual no es suficiente información para demostrar que dos triángulos no rectos son congruentes, así que echemos un vistazo a por qué es suficiente información para demostrar que los triángulos rectángulos son congruentes. Y se basa en algo que aprendiste en álgebra. ¿Recuerdas el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de las patas de un triángulo rectángulo es igual a los cuadrados de la hipotenusa. Miembro de la hipotenusa es el lado opuesto a los ángulos rectos. Entonces este sería el lado C y las piernas serían A y B. Entonces llamamos a esto y podríamos llamarlo B. Las patas son los dos lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo recto. Entonces, si tuviéramos hipotenusa congruencia de piernas, esto sería C. Y podemos llamar a esta pierna A o B. Sigamos adelante y llamémoslo B. Ahora si echamos un vistazo a nuestra ecuación aquí, si B al cuadrado y C al cuadrado serían lo mismo para ambos triángulos rectángulos, solo tiene sentido que un cuadrado o un también sean lo mismo. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, podríamos mostrar que la otra pierna, esta pierna aquí, es congruente con la pata correspondiente y el otro triángulo rectángulo. Entonces, si quisiéramos, podríamos usar lado o ángulo lateral, para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Sin embargo, es mucho más fácil usar la congruencia de la pierna con hipotenusa en lugar de usar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la pierna restante. Así que este es un buen atajo para demostrar que dos triángulos rectángulos son congruentes. Gracias por ver.